Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Este es un episodio especial porque cumplimos 5 años con el podcast. 5 años donde hemos visto y escuchado una forma diferente de entender la abogacía frente a estos cambios sociales, políticos y no se diga jurídicos. En esta ocasión traigo una serie de episodios donde vamos a realizar una evaluación crítica de la teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales de Rubén Quintino Cepeda. La idea de esto es ofrecer una evaluación jurídica y filosófica crítica de la propuesta de esta teoría, que fue desarrollada por este jurista en el año 2023 y bueno, todavía sigue por ahí, tengo entendido. No obstante, esta consideración se estudió un libro en su edición 2023 y el estudio fue analítico-sintético, analizando y sintetizando la argumentación, las observaciones, los conceptos fundamentales y problemas que el autor propone, evaluando su coherencia interna y externa, encontrando su valía y planteando algunas mejoras. La idea central es que Quintino presenta un programa de investigación sobre la imputación y no así una teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre otras, vamos a llegar a una serie de conclusiones, como que su contenido es valioso, el contenido de esta propuesta es valiosa porque propone un programa de investigación para todo interesado en el sistema penal acusatorio mexicano en torno a la figura de imputación. También que no hace falta caer en el problema de la tradición jurídica penal sobre la prelación lógico-numérica. Y en vez de enfocarnos ahí, mejor enfocarnos en las relaciones lógicas del tipo penal que toman la imputación. Esto va a ir quedando claro conforme vayamos avanzando. Pero ahorita vamos a hablar de la introducción. No hay que ser groseros. Vamos a presentar a nuestro jurista. Rubén Quintino Cepeda es un jurista mexicano contemporáneo de escritura abundante. Es más conocido por su tratado de derecho penal de 3 volúmenes. Estos abarcan desde la historia del derecho penal hasta el denominado cálculo legal, así como el libro que contiene la propuesta que ahora vamos a estar evaluando y que se llama igual, ¿no? Teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre otras actividades, destaca que él fue parte importante de la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales y la búsqueda de armonización de más de una veintena de códigos penales de la República Mexicana. En lo que concierne esta crítica, el libro cuenta con 4 capítulos y 167 páginas que representan la extensión de la propuesta a estudiar. El libro inicia, como la mayoría de los libros jurídicos, con una introducción que resume el contenido de los capítulos subsiguientes. Sin embargo, el lector de la propuesta no tiene que perder de vista los 2 primeros párrafos de la introducción porque muestran en gran medida una de las motivaciones principales del autor. Por un lado,
En el primer párrafo destaca lo que para el autor es objeto de referencia de la teoría jurídica del delito, es decir, el de qué habla la teoría del delito. Por un lado, a su decir, determinar si un hecho puede ser atribuido a una persona. Por otro, especificar cuáles son los fines preventivos de las consecuencias jurídicas aplicables. Estos son los dos objetos de referencia, según Quintino, de la teoría del delito. Por otro lado, llama la atención que el autor indique que el contenido del libro es una especie de investigación para poder establecer un par de teorías. Una que hable sobre la imputación y otra sobre los fines de las consecuencias jurídicas aplicables. Así pues, con los referentes teóricos y la motivación epistémica que establece Rubén Quintino, el lector no tiene que perderlos de vista porque son los que guían la interpretación del autor a lo largo de las 206 citas doctrinales que realiza. Así como el establecimiento de un listado de atributos que son la base de construcción de los modelos que busca. Hay que poner mucha atención a esto. Con todo, la introducción es un excelente punto de partida, siendo valiosa para el lector, como tú, como yo, para poder comprender, es valiosa para poder comprender de qué hablará el autor en cada uno de sus capítulos. No es para menos, ¿no? Ese es el objetivo de toda introducción de un libro. Sin embargo, pocos autores jurídicos logran capturar en apenas 4 o 6 renglones la idea principal o ideas principales de los capítulos de sus libros, como es el caso del buen Quintino. Antes de avanzar hacia cada capítulo, hay que establecer 2 puntos más. Se dijo que el contenido del libro es una especie de investigación. Cada capítulo se nos muestra en la introducción como el elemento de un programa de investigación para encontrar las teorías que mencionamos. Aunque se llega a un esbozo de modelo de imputación. Hace un planteamiento del problema desde cierto marco histórico y conceptual, pero todos ellos son imperfectos. Por eso su investigación continúa. Otro punto que necesitamos establecer es que la introducción ya nos revela un problema conceptual de no menos relevancia que abunda en la literatura jurídica y de que Quintino no escapó. No diferenciar entre teoría y modelo. La introducción nos indica que Rubén propone estructurar una teoría jurídica, pero una vez conocida toda su propuesta, vas a poder notar que termina hablando de un modelo de imputación. Nosotros más adelante vamos a establecer la diferencia entre teoría y modelo, casi al final de esta evaluación crítica, cuando hablemos por ahí del capítulo 4. En este punto, ahora que sabemos qué dice la introducción del libro, qué propone, qué nos muestra, vayamos al capítulo primero. Este se llama Marco Histórico. El autor inicia su propuesta exponiendo un marco histórico conformado por 8 apartados. Al tratarse de un apartado histórico, no justifica la ausencia de al menos un comentario crítico propio a las citas e ideas históricas que expone para que el lector comprenda si el autor las entiende como aún vigentes o no. Pues el acoplamiento de argumentos de autoridad hace que se pierda la voz de Quintino. Es decir, cada uno de los apartados está desprovisto de conclusiones que ayuden a sintetizar un punto de vista específico de Quintino, el cual, si existe, se pierde entre el constante parafraseo y citas a diversos autores. De entrada, se aprecia que el objetivo fue establecer cuándo se comenzó a hablar de teoría del delito.
lo cual es valioso como antecedente histórico y comprender qué conceptos y principios siguen vigentes hoy en día. No obstante, el tema de las primeras universidades, que tú puedes notar, por ejemplo, en la página 10 de su libro, no se aprecia a cabalidad qué objetivo buscaba. Esto en comparación con el apartado 1.4, que trata sobre la primera idea de crear una parte general para el derecho penal. Esto tú lo puedes verificar en la página 14. Misma que culmina con el señalamiento de que fue Samuel Pufendorf quien introdujo al derecho penal el concepto de imputación. Luego, el autor introduce a Hegel y su concepto de imputación, mismo que considera vigente hoy en día, a pesar de que no ofrece algún argumento para sostener esa vigencia, misma que repite en el capítulo 4, y esto tú lo puedes verificar en la página 70 de su libro. Con todo, hay que esperar hasta el apartado 1.6, que se llama Retorno a Immanuel Kant, para que quede claro que, bueno, le faltó una M a nombre de Immanuel Kant. De hecho, en varios apartados de su propuesta falta una que otra consonante a las palabras. Pero esto no opaca la idea que pretende mostrar Quintino con el estudio histórico que se va proponiendo, el cual consiste en exponer cómo en el estudio del derecho penal se pasó del idealismo al positivismo y luego al neocantismo, con un guiño al historicismo de Dilthey. Con todo ello se trata la idea histórica de la crisis de la dogmática penal, en tanto cómo se transitó de una escuela jurídica a otra. En suma, de buena fe se aprecia que el autor hace una breve reseña histórica sobre cómo se discutió el concepto de ciencia y su traslado al campo jurídico, e indagar sobre cómo se da la lucha de escuelas, siendo esta una idea constante en varias obras de Quintino. Por ejemplo, también aparece en su libro Responsabilidad Penal del Médico, y en el que ahora estamos evaluando. Esta parte de la propuesta culmina con una afirmación de Quintino sostenida sobre la autoridad de Gustav Radbruch, la cual consiste en que la dogmática penal le brinda cientificidad al derecho penal. Puedes constatarlo en la página 25. Por supuesto, esta afirmación es difícil de sostener fuera de la autoridad de Radbruch. La misma da para una larga discusión epistemológica que la vamos a dejar para otro momento. Como quiera que sea, durante el desarrollo de este apartado de la propuesta, la mención al Código Nacional de Procedimientos Penales estuvo ausente. Sería interesante que en posteriores ediciones se diera a conocer cómo se conecta la historia de creación de códigos y leyes con la creación del actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el capítulo segundo, que se llama Marco Conceptual, el marco conceptual de la propuesta consta de 8 apartados. Trata de manera esquemática o en sus atributos principales los conceptos fundamentales de la teoría del delito tradicional: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Se dice que es tradicional porque sigue el mismo estilo de análisis y comentarios que se hace en cualquier libro de derecho penal sustantivo, porque comienza dando la añeja y confusa definición de delito: conducta típica, antijurídica y culpable. No obstante, en este segundo capítulo aparece una afirmación que más adelante retomará el autor para discutirla, misma que el lector tiene que prestar atención de manera crítica. Con base en la autoridad de Mario Octavio Vázquez Padilla y Hans Welzel, afirma Quintino
que existe una prelación lógico-numérica entre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Lo anterior impacta en la manera que se lleva a cabo el análisis de un caso, en el sentido de qué figura teórica se estudia primero y cuál después. Ahora bien, en este punto es donde aparecen más las fallas de redacción y argumentación, porque surgen una serie de explicaciones conceptuales redundantes. Un par de ejemplos te dan cuenta de esto. Por ejemplo, en la página 27 dice: únicamente quienes poseen capacidad de voluntad pueden actuar en derecho penal. La conducta de una persona supone la existencia de una cierta capacidad de voluntad. O en la página 29. La tipicidad es un indicio de que la conducta, además de ser típica, puede ser antijurídica. Si una conducta es típica porque coincide con lo que está previamente descrito en alguna ley penal, ello es solo un indicio de que dicha conducta pueda ser antijurídica. Cierro cita, literal. La falla está en que el primer renglón da el concepto principal que va a tratar. Luego, repite de manera idéntica lo dicho al inicio. Lo anterior parece más un intento de parafraseo que de aclaración conceptual o síntesis de la cita, pues se omite precisar el contenido del concepto principal que trata, tal como el de capacidad de voluntad o el atributo que le asigna al concepto de tipicidad, indicio. Sobre el primero, como es habitual en Quintino, hay que esperar que aparezca la cita de autoridad para dar cuenta del contenido de cierto concepto o apoyo a lo que él considera es el contenido de cierto concepto. Sobre el segundo, es decir, el indicio, este no es un puede ser o que venga de alguna idea del devenir de los hechos o de una intuición. Su contenido es más encauzado hacia signos naturales que pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, cuando se observa humo, se dice que hay fuego. Es decir, el humo es indicio de fuego. En todo caso, argumentos de este tipo aparecen constantemente en este apartado de la propuesta. Por supuesto, no deja de ser valioso que se esquematice la teoría del delito para efectos de que quien desee seguir ese programa de investigación pueda volver operable los conceptos fundamentales de la misma con el objetivo de construir o modificar todo o en parte las teorías o modelos que propone Quintino. Sin duda, si se quiere profundizar en la teoría tradicional del delito, no hay que dejar de recurrir con pensamiento crítico y suspicacia al Tratado de Derecho Penal de Quintino. La mención explícita al Código Nacional de Procedimientos Penales aparece en el apartado de tipicidad, cuando se aluden las causas de atipicidad mediante una interpretación que muestra qué conceptos designa cierto apartado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, Quintino hace una interpretación por designación. Dicho de otra forma, el autor dice que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que X sobre las causas de atipicidad. No obstante, nuevamente aparece la fórmula argumental repetitiva que ya venimos indicando minutos atrás. Con todo, el autor abarca estas causas de atipicidad: la ausencia de conducta, la ausencia de los elementos del tipo, el consentimiento de la víctima y el error de tipo invencible. El estudio de esos conceptos por parte de Quintino da por presupuesto un conocimiento básico del lector de su propuesta respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que Quintino omite dar cuenta del artículo legal de donde los extrae. Más o menos la misma acción sigue con la antijuridicidad, donde no trata al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino a los códigos penales de la República, siendo que de estos extrae las siguientes causas de justificación.
legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Este cambio entre códigos es valioso para mostrar que no todos los incorrectamente llamados elementos negativos del delito están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que hay que recurrir a la parte sustantiva del derecho penal, es decir, a los códigos penales. Pero esa transición de estudio ameritaba un argumento previo explicativo para poder guiar, aclarar y afianzar en el lector el gran peso o la estricta relación jurídico-conceptual que tiene la parte sustantiva del derecho penal con la parte procesal. En contraste, casi al final de ese apartado, el autor otorga un par de argumentos interesantes dignos de estudiar, aparte de este artículo crítico que estamos haciendo, de estos comentarios y esta evaluación crítica. El primero indica que las causas de justificación no solo provienen del derecho penal, sino de todo el ordenamiento jurídico mexicano. El segundo, las causas de justificación no están vinculadas por el principio de legalidad, porque existen causas de justificación extrapenales. En gran medida, el primer argumento proviene de Klaus Roxin, quien habla sobre causas de justificación extrapenales, cuyo sustento es el argumento por analogía. Estos argumentos se muestran dentro del programa de investigación de Quintino como un elemento que puede cambiar el contenido de la teoría o modelo que se desarrolle, así como su alcance conceptual y operativo. De hecho, este apartado se conecta con el apartado 3.8, las llamadas causas de justificación extrapenales. Ante lo cual, lo que venimos exponiendo vale para ese apartado. Por supuesto, el tratamiento de aquellas causas de justificación extrapenales requiere un ejercicio argumentativo más o menos extenso por quien resulta interesado en el programa de Quintino, con el objetivo de dotarlo de una adecuada justificación, misma que sin duda será digna de ser escrutada críticamente hasta sus cimientos por abogados, jueces, juristas y filósofos. Un ejemplo de esa discusión la da el propio autor cuando habla de la legítima defensa del policía y trae como sustento legal la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública. Esto tú lo puedes observar en la página 61. En efecto, las leyes ajenas al Código Nacional de Procedimientos Penales serían más de apoyo para dar contenido conceptual a la legítima defensa realizada por ciertos sujetos activos. En torno a la culpabilidad, su exposición sigue la línea marcada en la antijuridicidad y las redundancias argumentativas, pero en este caso particular repite 2 veces, sin que se vea necesario, cuáles son las causas de inculpabilidad, pues los párrafos y argumentos no son tan extensos ni tan densos como para ameritar prontamente un resumen o reiteración de lo dicho y desglosado al inicio. De la misma forma, toma como causas de inculpabilidad el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad del sujeto activo, el error de prohibición invencible y la inexigibilidad de otra conducta. Aunque lanza un problema medianamente claro y restringido de índole conceptual. ¿Por qué la reprochabilidad sigue siendo determinante para el entendimiento de la culpabilidad? Este problema es interesante, pero la respuesta que otorga Quintino tiene varios puntos débiles, por lo que se vuelve una solución defectuosa. El primer punto débil es porque presenta una relación de identidad entre culpabilidad y reprochabilidad, cuando bien puede darse una relación de inclusión. Es decir, la culpabilidad es reprochabilidad, pero el predicado es reprochabilidad
no indica necesariamente una identidad. También puede indicar una inclusión. Sin duda, con esta noción se obtiene que el predicado de reprochabilidad es más general que la culpabilidad, ante lo cual el dominio de las acciones u omisiones humanas funge como objeto de referencia. De hecho, los seres humanos reprochamos diversas conductas. Es decir, emitimos un juicio o reflexión racional sobre la conducta de otros individuos. Por ejemplo, las moralmente incorrectas o malas, las poco éticas, como la de quebrantar el deber de confidencialidad, o las jurídicamente culpables. Así pues, lo malo es reprochable. Quebrantar el deber de confidencialidad es reprochable. Una acción u omisión jurídicamente culpable es reprochable. O la culpabilidad es reprochable. En ese sentido, la culpabilidad es reprochabilidad por inclusión, no por identidad. Hay muchas formas de reprochar. La jurídica no es la única. De esa manera, el estudio dentro del programa de investigación de Quintino, tanto de la relación de identidad como de la inclusión de la culpabilidad con la reprochabilidad, es valioso para indagar sus consecuencias y ver cuál puede mostrar un mayor alcance en la solución al problema, en aras de que el modelo de imputación pueda resultar viable. El segundo punto débil está relacionado con el libre albedrío y toda una serie de argumentos filosófico-jurídicos sobre el determinismo. Mismo que, exponerlos ahorita excedería los fines del artículo y de esta evaluación crítica, y los cuales no fueron siquiera esbozados por Quintino. Esa ausencia argumentativa dentro de la propuesta de Quintino no queda justificada bajo la idea de acudir a su tratado de derecho penal. Más bien, por coherencia, tenía que dejarla explicitada. Tampoco la afirmación que presenta puede quedar sostenida bajo algún tipo de autoridad académica. Esperemos que en próximas ediciones de su propuesta se resuelva esta cuestión que por ahora se muestra como debilidad dentro del programa de investigación. Con todo, vale dejar apuntado que ni la autoridad de Quintino ni la de Claude Roxin pueden obligar al jurista a adoptar la idea de entender la culpabilidad como reprochabilidad, en tanto relación de identidad. Eso sería dogmático en tanto acrítico. En su lugar, el interesado en el programa de investigación tiene que criticar la solución propuesta por Rubén, aplicar las situaciones nuevas y examinarlas para ver si se puede ampliar su dominio o no. Si se da esto último, esa propuesta de solución tiene que ser superada y hasta desechada. Continuando. Los grados de ejecución, o iter criminis, o camino del delito, y las formas de intervención son tratados como conceptos fundamentales de la teoría del delito. Para su estudio, el autor toma en cuenta el Código Penal para la Ciudad de México. En los primeros se habla sobre tentativa y consumación. En los segundos, sobre autor directo, coautor, autor mediato, partícipe inductor y partícipe cómplice. Para obtenerlos, el autor dice que el Código Penal de la Ciudad de México dice eso. Es decir, recurre a una interpretación por designación. La interpretación sobre el concepto jurídico penal que designan diversas fracciones del artículo 22 del Código Penal de la Ciudad de México es valiosa, pero insuficiente. Además, Quintino cae en un error conceptual porque esos elementos bien pueden ser considerados subconjuntos del tipo penal dentro de la relación triple, sujeto activo, hecho típico y bien jurídico. Es decir, los grados de ejecución y las formas de intervención existen conceptualmente o generan un enlace racional gracias a que se relacionan
a que se relacione el sujeto activo con su acción u omisión dolosa o culposa prevista en un hecho típico, con la cual pone en peligro, destruye o disminuye un bien jurídico. Retomando un comentario anterior, el interesado en el programa de investigación de Rubén puede indagar sobre esa relación y darle una estructura lógica más precisa. Por ejemplo, un producto cartesiano o elevarla a una función. Esto con el fin de aplicarla al programa e indagar sus efectos, para ver si se puede fortalecer la representación del modelo de imputación o bien superarla y hasta desecharla. Finalmente, el apartado de esta propuesta termina con la individualización judicial de las sanciones. Su mención es valiosa, pero hacerlo dentro de la teoría del delito es un error conceptual. La individualización de sanciones no es elemento de la teoría del delito. Es verdad. El tipo penal y la pena son elementos de la norma penal, pero al delito le corresponden los elementos del tipo penal, adicionando la culpabilidad, siendo que la pena es un dominio diverso que, como bien afirma Quintino, guarda estrecha relación con la culpabilidad. No obstante, el autor no la delimita como objeto de estudio aparte, lo cual sin duda ocasionará confusión a sus lectores. Aunque quien sigue el programa propuesto fácilmente podrá desecharla como elemento de la teoría del delito y así salvar la valía y adecuado enfoque conceptual de la investigación. También es verdad que al inicio de esta evaluación crítica se dejó bien claro lo que para el autor es el objeto de referencia de la teoría del delito. Entre lo que se encontraba, especificar cuáles son los fines preventivos de las consecuencias jurídicas aplicables. Quizá el autor propone estudiar la individualización judicial de las sanciones como elemento de la teoría del delito, atendiendo a que lo considera un objeto de su referencia en atención a esos fines preventivos. En la propuesta que nos hace no queda del todo claro si es así o si solo buscó establecer una serie de relaciones entre los diversos elementos del delito con el fin de ordenar elementos para el modelo de imputación. En suma, esta parte de la propuesta, con todo y sus deficiencias argumentativas, es valiosa porque muestra un ejercicio de esquematización y búsqueda concreta del contenido de los conceptos principales de la teoría del delito, así como sus atributos. Pero la observación crítica nos muestra que al final el autor mezcla dos dominios jurídico-penales que a lo largo del mismo parecían diversos: el derecho penal para imputables y el derecho penal para inimputables. Por ejemplo, en la individualización de las sanciones incluye la pena y luego, sin mediar argumento alguno, incluye las medidas de seguridad, las cuales son aplicables a inimputables. A pesar de eso, casi al final de este capítulo se encuentran una serie de criterios o razones para tomar decisión práctica cuando de individualizar la pena se trate. La valía práctica de esas razones queda sujeta a que cada lector, tú, yo y cualquier interesado las aplique. Y si la experiencia las valida, sin duda habrá que conservarlas hasta que la propia experiencia muestre su inutilidad o la lógica las invalide. Hasta aquí dejamos la evaluación crítica. Nos extendimos hasta el capítulo segundo. En el próximo episodio abarcaremos el capítulo tercero y el capítulo cuarto, ya propiamente el planteamiento del problema y por ahí un sistema de imputación del que habla el autor. Hasta ahorita te voy a pedir que vayas dejando tus comentarios, que te va apareciendo la evaluación, este ejercicio, esta nueva serie de episodios. Ya he probado otros, pero bueno, ya sabemos que
A veces no han tenido la aceptación que se busca y bueno, vamos a seguir trabajando para traerte mejor contenido y principalmente no para entretenerte, sino para hacerte ver un enfoque diferente de la abogacía y que como abogado no tenerle temor a absolutamente ningún otro abogado jurista y atrevernos a hacer evaluaciones críticas y muchos otros trabajos de esta naturaleza para empujar la propia práctica y el derecho. Feliz año nuevo y espero tengas muchos éxitos este 2026. Hasta luego.